Muy buena tarde, amigos y amigas, sean bienvenidos nuevamente. Es un gusto saludarles y contar con la presencia de cada uno de ustedes. Primero que todo, pues recordarles que el día de mañana tenemos programado, según lo estableció coordinación y la facultad, el primer examen parcial del curso de Derecho Probatorio. De esa cuenta, pues para el examen parcial, ustedes deberán estudiar los temas que hemos desarrollado correspondientes a los principios constitucionales y también las garantías procesales en materia penal reguladas en nuestra Constitución. Es decir, prácticamente pues los dos segmentos de diapositivas que ustedes ya tienen en su poder. Sí, eso lo terminamos de ver la clase de ayer, ¿verdad? Hasta ahí entraría prácticamente el contenido del examen del día de mañana. Ya lo que veamos de hoy en adelante pues será objeto ya de una evaluación posterior. Vamos a dar inicio prácticamente a aquellas garantías contenidas en nuestro Código Procesal Penal. Sí, yo creería que en un par de días estaríamos concluyendo estas garantías, toda vez que ustedes pues, ya tuvieron el acercamiento de poder leerlas, estudiarlas, analizarlas y también fueron sometidas ya a una pequeña evaluación corta. Ya posteriormente pues entraríamos de lleno, teniendo en consideración ya en conjunción la figura de cada uno de los principios y garantías establecidas en nuestra legislación para poder entender la prueba, ¿verdad?
Y de esa cuenta, pues, ¿qué podemos probar? ¿Cómo lo podemos probar? ¿Qué prueba está permitida? ¿Qué prueba está prohibida? Y también entender cómo se debe desarrollar cada uno de los elementos probatorios en las distintas etapas del proceso, ya que los límites, en este caso, al desarrollo de los medios probatorios o el derecho probatorio en materia penal, prácticamente pues se encuentra condicionado, se encuentra limitado o bien se encuentra configurado por los distintos principios y garantías establecidas tanto en la Constitución como en el Código Procesal Penal, ¿sí? Ya que si en algún momento pues se diera alguna vulneración a uno de estos principios, garantías o derechos contenidos en nuestra legislación, prácticamente podrían llevar la ineficacia del medio probatorio y por ende que el mismo no sea valorado ya en el proceso penal como tal para demostrar la culpabilidad o no de una persona. Bien, en un primer momento, pues las garantías ya reguladas en nuestro Código Penal, la doctrina la separa en dos, ¿verdad? Aquellas garantías del imputado en el procedimiento, es decir, aquellas garantías de la seguridad individual de las personas, o bien aquellas garantías referentes a la organización y función del Ministerio Público o garantías institucionales. De esa cuenta, rápidamente, pues, de esa cuenta, pues yo les he colocado en pantalla cómo el diccionario de la Real Academia Española concibe una garantía en términos generales y vemos pues que estas van ligadas a esa certeza o a esa seguridad, es decir, a ese grado de protección que se le da a una persona frente al poder público. Por ello es que cuando hablamos de una garantía procesal, nos referimos al conjunto de mecanismos procesales que tienen por objeto tutelar los derechos constitucionales y permitir su goce efectivo. Sí, siempre que hablemos de una garantía, estamos hablando de un mecanismo o de un procedimiento destinado a frenar o a limitar la arbitrariedad del poder público. Es ese grado de certeza que nosotros tenemos frente al Estado para garantizar que el proceso y obviamente los medios de prueba que van a ser incorporados y que van a ser los únicos mecanismos a través de los cuales se va a poder demostrar mi culpabilidad al punto de desvanecer esa duda razonable, esa presunción de inocencia de que yo participé y cometí un hecho delictivo. De esa cuenta, hay algunas generalidades bien importantes de las garantías contenidas en nuestro Código Penal. La primera de ellas va encaminada a que prácticamente pues estas son creadas por el legislador. Son creadas por el legislador al momento que el legislador crea la norma penal. Sí, estas obviamente pues se fundamentan en garantías constitucionales. Recordemos que la Constitución como norma suprema y fundamental del Estado va a ser el origen o el fundamento de todo nuestro ordenamiento jurídico. Las leyes ordinarias, como es el caso del Código Procesal Penal, únicamente van a desarrollar aquellas ideas o aquellos preceptos contenidos en nuestra Constitución. También se establece que todas las normas del Código Procesal Penal y leyes penales especiales deben interpretarse con base en las mismas. Eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que el desarrollo de los medios probatorios, la valoración de los medios probatorios, tanto su ofrecimiento, su diligenciamiento o su proposición, van de la mano con estas garantías, porque estas, además de informarlas, van a limitar la validez o no de los medios probatorios. También estas garantías tienen como objeto proteger a las personas contra la utilización arbitraria del poder penal. ¿Sí? Como sabemos, el Estado se encuentra en un grado de superioridad, ¿verdad? Cuando nosotros creamos el Estado, prácticamente pues renunciamos o cedemos parte de nuestros derechos a un ente superior denominado Estado para que él nos garantice la convivencia pacífica en la comunidad. De esa cuenta, el Estado, encontrándose en esa condición de superioridad, necesita mecanismos que limiten, en este caso, el juzgamiento penal de las personas y la forma en que se aportan o se diligencian medios de prueba en su contra.
La primera garantía que ustedes pudieron observar en el artículo 1 es la garantía que no hay pena sin ley. Sí, yo les pediría que en su código penal, por favor, hagamos algunas anotaciones. Si fueran tan amables, eh, nuestro código, para entrar en contexto, digamos, regula una serie de principios. Estos principios se encuentran configurados o desarrollados a través de garantías. Por ejemplo, el artículo 1 y el artículo 2 de nuestro Código Procesal Penal regulan lo que es el principio de legalidad. Este principio de legalidad va a estar integrada a su vez por dos garantías. La garantía que no hay pena sin ley, contenida en el artículo 1, y la garantía contenida en el artículo 2, que es la garantía criminal, la que establece que no hay proceso sin ley. Sí, entonces en nuestro Código Penal, arriba del artículo 1, le colocamos principio de legalidad. Ya específicamente al artículo 1 le ponemos un epígrafe que diga garantía penal y al artículo 2 un epígrafe que diga garantía criminal. En un primer momento, la garantía penal contempla el hecho de que no hay pena sin ley. ¿Sí? Esto quiere decir, tal como se los he colocado en pantalla, que para poder imponerse una pena, esta debe existir con prelación. Es decir, debe existir o haberse regulado o haberse tipificado en la legislación previamente a que una persona cometa un hecho delictivo. Y esto va de la mano con lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Al detenido, al reo siempre se le va a aplicar la ley que le sea más favorable. De esa cuenta es un requisito indispensable que para poder imponer una pena, esta debe existir con anterioridad en una ley que la establezca previamente. De esa cuenta, como les coloqué en la diapositiva, pues ya es aquella exigencia que se hace al Estado de observar los requisitos establecidos en la ley para la imposición de penas. Esto quiere decir que no se van a poder imponer penas o castigos distintos a los regulados en la ley. Sí, les repito, el artículo 1 y artículo 2 de nuestro Código Procesal Penal regulan el principio de legalidad. Este principio de legalidad va a estar integrado por la garantía penal contenida en el artículo 1 y la garantía criminal contenida en el artículo número 2. El artículo 2 de nuestro Código Procesal Penal regula la garantía criminal. ¿Sí? No hay proceso sin ley. Nullum proceso sine lege. Esto quiere decir que no podrá iniciarse proceso contra alguna persona si este proceso no se encuentra previamente establecido en la ley. Esto prácticamente pues es una garantía de certeza y seguridad jurídica para toda persona sometida a proceso penal, toda vez que prohíbe que una persona sea juzgada por procedimientos especiales, por procedimientos que se han establecido de forma anteojadiza y posterior a haber cometido un hecho tipificado como delito o falta. ¿Sí? Si en algún momento una persona es sometida a un proceso que no esté previamente establecido en la ley, esto genera dos cosas. Primero, la nulidad de todo lo actuado y segundo, responsabilidad para el órgano jurisdiccional. ¿Sí? ¿Qué responsabilidad de tipo administrativo ante el Consejo de la Carrera Judicial, que incluso podría derivar en la suspensión de sus labores? También responsabilidad de índole civil por aquellos daños o perjuicios en que incurra el juez al momento de seguir un proceso no regulado previamente en la ley, y responsabilidad de tipo penal cuando éste pues ya pueda prácticamente incurrir en aquellos tipos establecidos en la legislación penal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
Adelante. Yo sí tengo una duda. ¿Sí, José? El artículo 2, en algún momento, en algún curso nos dijeron que era una garantía procesal. ¿Es lo mismo entonces una garantía procesal a la criminal? ¿O no? ¿O yo estoy No, vea, confundido? no, o sea, todas las garantías contenidas del artículo 1 al 23 son garantías procesales establecidas en nuestro Código Procesal Penal. Sí, son garantías procesales. No obstante, que sea una garantía procesal, ya vimos que la doctrina las divide en dos. Garantías individuales en el desarrollo del procedimiento y garantías institucionales propias del Ministerio Público, pero no pierden su género máximo, que son garantías procesales. Sí, porque son garantías que se aplican a todo el proceso penal. En específico, a este tipo de garantía, la contenida en el artículo 1, que es garantía penal, y la contenida en el artículo 2 es el nombre que les da la doctrina. Sí, pero en ningún momento dejan de ser garantías procesales. Esa es su naturaleza jurídica como tal. ¿Sí? Lo que hacen, digamos, es que los principios, que son los axiomas máximos, se desarrollan a través de garantías. En este caso, le repito, del artículo 1 al artículo 23, todas son garantías eminentemente procesales, porque están contenidas en una ley adjetiva y se van a aplicar en el desarrollo de todo el proceso penal. Y no solo en el proceso penal oral que nosotros conocemos, sino también en el desarrollo de las distintas impugnaciones o de los 6 procesos específicos, ¿verdad? Como el de delitos menos graves, el específico para aplicar medidas de coerción, el procedimiento abreviado, etcétera. Sí, todas, José, son garantías procesales en materia penal. Sin embargo, la doctrina establece que el artículo 1 y el artículo 2 corresponden al principio de legalidad. Y ese principio de legalidad va a estar conformado por la garantía penal contenida en el artículo 1 y la garantía criminal contenida en el artículo número 2. Ya, por ejemplo, del artículo 3 en adelante encontramos otro principio. Yo les pediría, por favor, que arriba del artículo 3 coloquemos un epígrafe que diga principio del debido proceso. Este principio del debido proceso se va a encontrar contenido o configurado en diversas garantías. Por ejemplo, tenemos la garantía de imperatividad contenida en el artículo 3, la garantía de juicio previo contenida en el artículo número 4, la garantía de fines del proceso contenida en el artículo 5 y la garantía de posterioridad del proceso contenida en el artículo 6. ¿Sí? Del artículo 3 al artículo 6 se va a desarrollar el principio del debido proceso. La primera garantía, como les mencionaba, es la garantía de imperatividad contenida en el artículo 3. Esta garantía establece que las formas del proceso no se pueden variar bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Eso quiere decir que ninguna persona puede ser sometida a proceso penal, puede ser sancionado, puede ser condenado, se le pueden restringir sus derechos, si no es por las formas, procedimientos, requisitos y plazos que la misma ley establece. De esa cuenta no podemos variar procedimientos, no podemos variar plazos, no podemos variar requisitos, incidencias o diligencias. Lo que establece la garantía de imperatividad es que prácticamente amarra al juez a que siga el debido proceso contenido en la ley. ¿Sí? Borra de escena la discrecionalidad del juzgador y lo limita a que únicamente siga las distintas formas, las distintas formalidades o solemnidades que la ley le establece. Esa es la garantía de imperatividad. De esa cuenta, cuando ustedes, al momento en que estén litigando, se den cuenta que, por ejemplo, el juez, les pongo un ejemplo. En materia penal nosotros podemos pedir medidas precautorias. Las medidas precautorias es lo que conocemos en el procesal civil como medidas cautelares, ¿sí? Aquellas que van a garantizarnos
las resultas de un proceso. Obviamente, es ilusorio pensar que estas medidas cautelares se notifiquen a las partes, ¿sí? La parte prácticamente pues se va a enterar cuando la medida se haya hecho efectiva. Sí, no tendría ningún sentido que el juez le notifique al momento de dictarlas. Imagínense que yo le diga a don Héctor, fíjese don Héctor que el juzgado donde yo soy juez decretó el embargo de su cuenta. ¿Qué va a hacer don Héctor? ¿O qué haríamos todos? Automáticamente vaciar la cuenta antes que entre en efecto. ¿Sí? Entonces, ahí habría una vulneración al principio de imperatividad, porque ni el Código Penal, ni el Código Procesal Civil y Mercantil que se aplica supletoriamente establecen que el juez le debe notificar. Si el juez le notifica, prácticamente pues está entorpeciendo la razón de ser de esa medida precautoria, está variando las formas del proceso. Ahí está vulnerando el principio de imperatividad. ¿Sí? Lo mismo sucedería si el juez no observa los plazos establecidos en la ley. Imagínense que a uno de ustedes lo detienen por un hecho de tránsito donde resulta lesionada alguna persona y al juez simple y sencillamente no le da la gana escucharlos en el plazo de 24 horas. Y va más allá, ni siquiera les hace saber el motivo de su detención. Ese juez va a ser sujeto a responsabilidad, porque la Constitución y la ley establecen un plazo que él no puede variar. Es decir, él tiene que cumplirlo independientemente de su voluntad. Esto es prácticamente lo que establece la garantía de imperatividad. De la misma manera, eh, prácticamente pues este principio del debido proceso también se encuentra integrado con el artículo 4 de nuestro Código Procesal Penal, que establece la garantía de juicio previo. Esa garantía de juicio previo establece que para poder juzgar a una persona sospechosa de haber cometido un delito o una falta, se requiere necesariamente de un procedimiento establecido con anterioridad. ¿Sí? De la misma manera, esta garantía de juicio previo establece que nadie va a poder ser condenado ni sometido a una medida de seguridad, sino hasta que exista una sentencia firme, una sentencia debidamente ejecutoriada. ¿Cómo sabemos que una sentencia es firme o ejecutoriada? Nos vamos a los presupuestos que señala el artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial. Por ejemplo, que las partes hayan consentido la sentencia y no hayan impugnado, o bien que habiendo impugnado, estos recursos hayan sido declarados sin lugar. Ahí estamos hablando de una sentencia firme. Y es hasta que la sentencia queda firme que prácticamente pues la persona que ha sido condenada debe cumplir esa pena. ¿Sí? Imagínense que en X delito una persona no esté sujeta a prisión preventiva. Todo el proceso la persona estuvo en libertad. Si el tribunal de sentencia o el juez unipersonal dicta sentencia donde condena a la persona a X número de años de prisión, esta persona no es aprendida de inmediato. ¿Sí? Es hasta que la sentencia queda firme y el proceso finaliza que esta persona pues tendrá que ser aprendida para cumplir con esta sentencia. Prácticamente lo que establece el juicio previo es que se sigan todas las garantías, principios y derechos que la ley le reconoce al detenido, al sindicado o al procesado para poderle privar de sus derechos. Sí, recuerden que la misma Constitución establece que nadie puede ser privado de sus derechos si no se ha sido previamente citado, oído y vencido en un proceso preestablecido. A esto prácticamente pues es a lo que hace alusión esta garantía del juicio previo. La siguiente garantía
es la que encontramos contenida en el artículo 5 de nuestro Código Procesal Penal, la garantía de los fines del proceso, que también forma parte del principio del debido proceso. ¿Qué establece esta garantía de los fines del proceso? Establece como una finalidad inmediata del proceso penal, primero, la averiguación, determinación y valoración, de hechos delictivos. Segundo, el establecimiento mediante sentencia de la participación del imputado. También es un fin inmediato la determinación de la responsabilidad del imputado, la pena que se le va a imponer o que le corresponde y la ejecución de esa pena impuesta. Esos serían los fines inmediatos del proceso penal. Cuando hablamos de los fines inmediatos, es decir, los que se dan paulatinamente. Primero, pues busca la actuación de la ley, es decir, que la ley se cumpla o que la ley prevalezca, que la ley se haga efectiva para lograr ese fin supremo de justicia y paz social. Otro fin inmediato del proceso es que sirve como un mecanismo de definición de los conflictos individuales o sociales causados por hechos delictivos. Recuerden que con anterioridades, ustedes lo vieron en derecho penal, prácticamente pues sufrimos o pasamos por un largo transitar en la historia. En un primer momento, en la historia del derecho penal, pues prácticamente se aplicaba la famosa ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, la época de la venganza privada. ¿Sí? Me amputaste un brazo, yo te amputo un brazo, y eso era justicia. Posteriormente, se da la época de la venganza divina, ¿verdad? Donde ya pues prácticamente se le encomendaba a un ser divino o a sus representantes en la tierra el juzgamiento de estos ilícitos, ¿verdad? Al punto donde lo que estaba prohibido eh, religiosamente hablando también estaba prohibido ya de manera social. Esto ya confundía lo que prácticamente nosotros entendíamos por lo que era correcto o incorrecto respecto a lo que era permitido o prohibido legalmente. Ya en una tercera etapa encontramos la etapa de la autocomposición, ¿verdad? Donde prácticamente pues se arreglaba todo mediante una compensación económica. Lo que busca precisamente el proceso cuando dice que es un mecanismo de definición de conflictos individuales o sociales es que prácticamente pues arrebatarle ese poder de venganza o de hacer justicia por sus propias manos a la población. Ello quiere decir que ya prácticamente el Estado encuentra un sustituto civilizado para esa venganza. De esa cuenta, pues el proceso va a regular en su misma legislación distintas salidas, tanto para el proceso como para la misma pena. Vemos nosotros, por ejemplo, que el proceso tiene salidas alternas, ¿verdad? Un criterio de oportunidad, una suspensión, por ejemplo, de la persecución penal, un archivo del proceso, eh, también tenemos la suspensión condicional de la pena, por ahí también tenemos lo que es un procedimiento abreviado para reducir el trámite del proceso, etcétera, ¿verdad? De esa cuenta, no tenemos que perder de perspectiva que el proceso penal es el medio exclusivo que tiene el Estado para determinar la comisión de delitos o faltas y para imponer penas o medidas de seguridad. Esto prácticamente pues es lo que engloba la garantía de fines del proceso. La última garantía que integra el principio del debido proceso es la garantía de posterioridad del proceso. Esta está contenida en el artículo 6 del Código Procesal Penal. ¿Qué establece esta garantía de posterioridad del proceso? Establece que el poder represivo del Estado o del derecho penal en este caso solo se va a activar al haber cometido un delito o una falta y no antes. Sí, el Estado no puede hacer uso del jus puniendi
si no es por un delito o una falta. Recuerden que prácticamente el jus puniendi debe ser el último recurso que el Estado tiene para... Sí, es la última razón a la cual debe recurrir para solucionar una controversia. La garantía de posterioridad al proceso, entonces nos dice que solo se puede iniciar un proceso después de que se ha afectado un bien jurídico tutelado. Recuerden que cuando hablamos de un bien jurídico tutelado, hacemos alusión a aquellos baluartes fundamentales que el Estado ha considerado regular. Sí, tenemos el bien jurídico tutelado vida, tenemos los delitos contra la administración pública, los delitos contra la administración de justicia, el patrimonio, etcétera, ¿verdad? Bien, hasta acá llegaría lo que es el principio del debido proceso, que repito, está integrado por la garantía de imperatividad, la garantía de juicio previo, la garantía de fines del proceso y la garantía de posterioridad del proceso. Del artículo 7 al artículo 8 vamos a encontrar contenido el principio acusatorio. ¿Qué establece el principio acusatorio? Prácticamente pues esa separación de funciones, ¿verdad? El principio acusatorio va a estar integrado por la garantía de independencia e imparcialidad, va a estar integrado por la garantía de exclusividad jurisdiccional, por la garantía de juez natural, la garantía de independencia del Ministerio Público y la garantía jurisdiccional del Ministerio Público. Ya vamos a ir viendo dónde vamos a ubicar cada una de estas. La primera es la garantía de independencia e imparcialidad. La garantía de independencia e imparcialidad la encontramos en el primer párrafo del artículo número 7. ¿Qué regula esta garantía? Primero, pues un principio republicano fundamental, ¿verdad? Ustedes saben que el sistema republicano de gobierno divide los poderes y asimismo las funciones del poder público. En este caso, al organismo judicial se le encomienda juzgar y ejecutar lo juzgado y nadie más puede arrogarse esa atribución. De esa cuenta, cuando hablamos de independencia judicial, estamos hablando prácticamente de una condición objetiva que le permite al juez, al magistrado, en este caso, ejercer esa función de juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Sí? Pero al momento que ejerce esta función, lo va a hacer sin presiones, sin amenazas, sin coacciones, sin sugestiones o sin interferencia alguna. Es decir, lo debe hacer libremente, únicamente sujeto a lo que establece la ley. Recordemos que cuando el juez conoce, tramita y decide un proceso, el juez tiene en su totalidad, pues prácticamente ese poder de juzgar y ejecutar lo juzgado contenido en el artículo 3 de nuestra Constitución, es decir, a él es propia esa jurisdicción. Obviamente esa jurisdicción o ese poder de juzgar se va a encontrar limitado a la competencia que esté desempeñando. Esta competencia ya sabemos nosotros que es el límite de la jurisdicción. Esta competencia va a estar establecida por materia, por cuantía, por territorio, por turno y por grado. De la misma manera, eh, esta independencia del juez para juzgar y decidir un proceso prácticamente pues va de la mano con el hecho de que él tenga estabilidad en el cargo. Porque al tener estabilidad en el cargo y no depender del nombramiento temporal de alguna autoridad, pues le permite a él desarrollar ese rol de administrar justicia eh, de manera pues continua, sin temor a represalias, sin temor a que pueda ser afectado laboral o económicamente, porque en algún momento emite un fallo que no es
aceptado o un fallo que no sea respecto a los intereses de alguna de las partes. Como les decía, el juez únicamente está sujeto a la Constitución y a las leyes. Y de esa cuenta se constituye en garante de los derechos fundamentales de aquellas personas sometidas a proceso penal. Cuando hablamos de imparcialidad, pues ya estamos hablando de aquella cualidad subjetiva, interna o propia del juzgador, que le va a permitir conocer de un caso específico, en este caso de forma objetiva, es decir, de forma neutral, sin tomar parte o tomar partido hacia alguna de las partes. El juez únicamente debe basarse en los hechos y en los medios de prueba que le demuestren estos hechos. ¿Sí? Ahí estaríamos con lo que es la garantía de independencia e imparcialidad. Seguidamente, ya en el segundo párrafo del artículo número 7, le podemos colocar un epígrafe que diga garantía de exclusividad jurisdiccional. Perdón, ahorita les cambio de diapositiva. La garantía de exclusividad jurisdiccional establece que para poder conocer un caso, el órgano jurisdiccional debe reunir 3 elementos. Primero, que ese órgano haya sido creado por la ley. En este caso, la Constitución y la ley le reconocen al organismo judicial, específicamente a la Corte Suprema de Justicia, la creación de órganos jurisdiccionales. Sí, la Corte Suprema de Justicia va a determinar la creación de algún nuevo órgano jurisdiccional, dónde va a funcionar la sede de ese órgano jurisdiccional, también cuál va a ser la competencia del mismo. Hace poco, por ejemplo, hace menos de un año, se creó, bueno, ya casi año y medio, se creó un juzgado de trata de personas aquí en Guatemala. Anteriormente solo teníamos un juzgado de trata de personas en Quetzaltenango. Pero fue la Corte Suprema de Justicia la que mediante un acuerdo de corte creó este juzgado, le asignó personal, le asignó competencia territorial, competencia material, competencia de grado, para conocer ese asunto en específico. Lo mismo sucedió cuando la Corte decidió crear el juzgado de delitos ambientales que funciona en San Benito Petén, por ejemplo. Fue la Corte la que a través de un acuerdo estableció la competencia, estableció la sede y las funciones que iba a tener este órgano jurisdiccional. El segundo elemento es que debe estar en funciones, es decir, que el órgano jurisdiccional debe estar activo. ¿A qué se refiere con estar activo? Muchas veces la Corte Suprema, la ley se lo permite, variar la competencia. Sí, esto quiere decir que un órgano jurisdiccional que no se encuentra activo o habilitado temporalmente para conocer ese proceso, pues lo conozca. Imagínense ustedes que un juzgado de primera instancia penal ordinario no puede conocer más allá de las 3:30 de la tarde, salvo que haya iniciado una diligencia y que esta pues no haya sido posible concluirla en ese horario laboral. Pero el juez sí puede habilitar tiempo. Esa diligencia va a ser válida. Pero no puede ser el caso de que un juez de instancia penal ordinario conozca un asunto a las 9 de la noche. En este caso, en el caso de Guatemala, ya sería competencia del juzgado de primera instancia de turno, porque es el que se encuentra en funciones en el ámbito temporal de competencia. También se requiere que el juez tenga competencia preestablecida, es decir, que se le haya reconocido que él puede conocer, tramitar y resolver esa materia, pero que esa competencia haya sido asignada previamente por la ley antes de que él conozca un caso en específico. Eso quiere decir que la garantía de exclusividad jurisdiccional establece que nadie puede ser extraído o separado del juez que ha sido designado previamente por la ley para conocer el hecho o causa.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, tengo una consultita. Buenas Adelante, tardes. Jacqueline. Buenas tardes. El juez tiene exclusividad para conocer el proceso, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en los hechos de violencia en contra de la mujer, el juez que escucha la primera audiencia no es quien lleva el proceso, sino, por ejemplo, cuando hay medidas precautorias, cuando hay medidas de seguridad y son violadas las medidas de seguridad, entonces están bajo quien lleva, o sea, quien lleva o quien realiza la primera audiencia, por ejemplo, puede ser juez de Villanueva, y luego traslada el caso para femicidio, o sea, no es el mismo juez. No, pero son cosas diferentes, Jackie. Lo que pasa es que, digamos, aquí hay varios elementos que tenemos que considerar. El juez competente para conocer, en este caso, eh, esas medidas de seguridad por violencia contra la mujer, estamos hablando de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Es decir, el competente es un juez de femicidio, porque sí tenemos jueces de femicidio, tenemos juzgados de femicidio. Aquí en Guatemala, por ejemplo, tenemos el juzgado de femicidio de turno que se encuentra en Maimi, en la colonia La Verbena, no sé si saben de él. Pero también tenemos los juzgados de femicidio que encontramos en zona 10, ¿sí? En el Centro de Justicia de Femicidio. Lo que sucede muchas veces, Jackie, es que no en todos los departamentos y no en todas las cabeceras o en todos los municipios tenemos los mismos juzgados. Sí, por ejemplo, en Villanueva no tenemos un juzgado de turno de femicidio, ¿verdad? En Guatemala sí. En Villanueva únicamente tenemos un juzgado de turno. Este juzgado de turno va a conocer fuera del horario laboral del juzgado ordinario. En este caso, el juzgado penal. Cuando una persona es detenida fuera del horario laboral, es puesta a disposición del juzgado de turno. Esto para no vulnerar los plazos establecidos en la Constitución, ya sea el plazo de 6 horas que lo puede tener detenido PNC o el plazo de 24 horas que lo puede tener detenido, en este caso, el juez, antes de escuchar su primera declaración. ¿Sí? Flagrante. Para no vulnerar los derechos, gracias, para no vulnerar los derechos de esta persona que ha sido detenida por flagrancia o porque tenía orden de captura previa, se pone a disposición del juzgado de turno, para que el juzgado de turno le haga saber el motivo de su detención y no se incurra en ningún vencimiento del plazo constitucional. Porque imagínense usted que a esta persona la agarran un viernes a las 7 de la noche, pegándole a la esposa en la vía pública. Si nosotros esperáramos a que conociera al juez competente por razón de la materia, esta persona pasaría desde el viernes a las 7 de la noche y sería escuchado el lunes en el horario de 8 a 3 y media. Es decir, pasaría detenido ilegalmente casi 72 horas. Por eso es que se le traslada al juzgado de turno. Este juzgado de turno conoce, le hace saber el motivo de su detención y ahí prácticamente pues ya interrumpió el plazo constitucional. ¿Sí? Esa cuenta ya él únicamente le hace saber el motivo de su detención y lo traslada para que sea escuchado por el juez competente, en este caso el juez de femicidio. Lo mismo, pero lo mismo pasa, por ejemplo, aquí en Guatemala. Antes de que existiera el juzgado de femicidio de turno, esta persona que le encontraban, por ejemplo, golpeando a una dama, imaginemos que fuera su hija, su esposa, su mamá, esta persona era trasladada al juzgado de turno que se encuentra en Torre de Tribunales. ¿Qué hizo la Corte Suprema? La Corte Suprema creó un nuevo juzgado de turno específico para femicidio y prácticamente ya es trasladado a Maini. Pero en Maini, a pesar de ser juzgado de turno de primera instancia de femicidio, ellos no pueden tramitar todo el proceso, porque ellos solo tienen, en este caso, competencia para poder
llevar a cabo la primera declaración y en su caso imponer alguna medida de seguridad, pero no más allá de eso. ¿Qué hace el juzgado de turno de femicidio de aquí en Guatemala de la zona 7? Lleva a cabo la primera declaración, si es necesaria, ya traslada la medida de seguridad y el proceso al juzgado de femicidio que se encuentra ya sea en Gerona o bien los que se encuentran en la zona 10. Pero es por eso, no es porque el juez se esté conociendo o se esté arrogando. Prácticamente es para que al sindicado no se le vulneren sus derechos y no esté sujeto a una medida de coerción que no deba, o bien que se le venza el plazo y esté sujeto a una prisión, en este caso pues ilegal, ¿verdad? Ya que de ser el caso, esta persona planteando una exhibición personal, según las circunstancias podría salir libre. Lo que se hace prácticamente es que se conoce a prevención, ¿verdad? Para que no se le vulneren sus derechos constitucionales. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces el juez sí puede ser apartado por los medios legales. Sí, imagínense que un juez sea sometido a, él se excuse o la parte lo recuse y se acepte esta recusación. El juez ya no puede conocer y es trasladado el proceso a otro juez que sí puede conocer. Lo mismo sucede cuando ya se ha dictado sentencia, se apela a la sentencia y el juez prácticamente pues ordena a la sala el reenvío, ¿verdad? Separa al juez que ya juzgó, porque él ya tiene cierta apreciación o valoración de los hechos, y lo traslada a un juez neutral, que tiene desconocimiento del proceso, para que este juez sea imparcial o sea objetivo. Y es por eso precisamente que sucede esto, ¿verdad? Que muchas veces conoce un juez a prevención y posteriormente Jacqueline ya lo trasladan al juez que realmente es competente. Adelante, Ricardo, y luego Abimael. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches. Tenga usted y estimados compañeros. Yo me recuerdo que cuando se tenía flagrancia, lo llevaban al MAI allá en Gerona. Ahora pues ya cambió el nombre a Maimi, que está en la zona 7, como usted establece. Me recuerdo que... No cambió el nombre, son diferentes juzgados. De hecho, los juzgados por parte de la Fiscalía de la Mujer. Sí, sí, pero por eso fue que la Fiscalía de la Mujer también, la parte de litigio en su mayoría fue trasladada a Maimi, porque los juzgados que están en Gerona van a desaparecer. Ahorita únicamente se encuentran liquidando los casos que llevan en trámite. La liquidadora, así es. Sí, exacto. Ya prácticamente la competencia completa la tiene Maimi, salvo aquellos casos que ya sean del conocimiento del juzgado de turno que estaba en Gerona, y ya la continuación del proceso pues está en zona 10, ¿verdad? En el centro de justicia. En efecto, sí, yo me recordaba, le digo porque tuve que renunciar a esa fiscalía. Ya a flagrancia nos caía a nosotros a MAI, luego pues se hacía todas las diligencias correspondientes antes de que se venciera el plazo, se trasladaba a femicidio, que está también ahí en Gerona. Luego se empezaba a trabajar el expediente, pero sin antes haber oído al sindicado, ¿verdad? O al procesado. Entonces, ya ahí pues nos quedaba a nosotros dentro de la Fiscalía de la Mujer para venir porque nos daban un plazo, ¿verdad? En ocasiones no nos daban más de 3 meses para seguir investigando y en efecto de ahí ya se trasladaba a los juzgados de zona 10, que son los de femicidio. Y entonces, ahorita pues, como les digo, tuve que renunciar, entonces ya no supe hasta ahora, hace ese poco que existe ya el MAMI, y la liquidadora también, porque ya están desapareciendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces, tengo para ampliar un poco más lo suyo o Gracias. para lo de la compañera. Gracias, Ricardo, muy amable. No, y vean, el proyecto Maimi, digamos, es un proyecto ya integral, ¿verdad? Ahí son más de 17 instituciones del Estado. Está el Instituto de la Víctima, que le da acompañamiento a la víctima, está el organismo judicial encargado de juzgar, está gran parte de la Fiscalía de la Mujer, está también, por ejemplo, Policía Nacional Civil, está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, ahí está la Defensa Pública Penal. O sea, hay una gran gama de entidades, digamos, que su finalidad es brindar un modelo de protección integral a aquellas damas pues, que se encuentren en este tipo de procesos. Abimael y luego Estuardo.
Sí, licenciado, buenas noches. Solo para ampliar lo que usted ya decía y que la compañera mencionaba de la primera declaración cuando las personas eran conducidas, ya sea por flagrancia o hubo una orden de captura. Sin embargo, esa no es primera declaración, como usted ya lo mencionaba, esa solo es para hacerle saber Los motivos. la causa, el motivo de la detención, pero a eso no se le puede llamar primera declaración. Entonces ahí la compañera decía que era la primera declaración y eso en ningún momento puede ser tomado como primera declaración, simplemente es la exponerle a la persona, hacerle saber su motivo de detención, únicamente, licenciado. Gracias, Abimael. Sí, precisamente, digamos, la duda de Jacqueline iba encaminada a eso, ¿verdad? De que por qué conocía a un juez primero y luego lo trasladaban a otro, pero es para evitar la vulneración de los derechos de la persona, ¿verdad? Y que no esté detenida ilegalmente. Estuardo, Licenciado, muy buenas tardes. Es un gusto buenas saludarlo. tardes. Igualmente. Fíjese solo para un punto de lo que pues estamos viendo parte del curso, que es el tema de los principios y ciertas garantías constitucionales que se deben de respetar tanto pues en el ramo penal como en las otras áreas. Pero siento que en la parte de los delitos, que son los delitos con el tema contra las féminas, y no quiero que esto se vaya a tomar malo, pero siento que muchas veces en muchos parte de los procesos que son del tema, por ejemplo, el tema de femicidio, si alguien ya tuvo la oportunidad de leer la ley, que el femicidio, la ley de femicidio contiene 4 tipos de violencias, que es la física, la psicológica, sexual y económica, si no estoy mal. Vaya, el tema está acá, que siento que tal vez es una parte del proceso o hasta cierto punto que se puede llegar a violentar el principio de defensa en el tema de que, por ejemplo, es muy fácil que alguien pueda simular una situación contra esa. O sea, por ejemplo, yo tengo a alguien que, una pareja X, y esta pareja por un tema de una disputa se va a tener que pegar, llama a la policía, llega y se dan cuenta, lo agarran a uno, se lo llevan automáticamente a uno y se inicia el proceso. Pero lo que voy que siento que Guatemala, como realmente, usted lo sabrá en su experiencia, que realmente Guatemala no es un ente generador de derecho penal. O sea, Guatemala muchas veces ha llegado a copiar otros modelos de otros países que los ha llegado a aplicar sin previo hacer un tema de un estudio como tal o cómo hacerlo. Porque si bien es cierto, lastimosamente la sociedad guatemalteca es bien machista y muchas parejas tienen a ser violentas que por defecto, por tanto convenio que se ha firmado, existen ciertas garantías de protección, pero siento que en cierto punto hay cierta población de hombres que también pueden llegar a ser vulnerados por un tema de yo quiero simular algo, mientras que vaya se diluce por el estilo, son 3 a 6 meses que va a estar alguien en una situación de una prisión preventiva, mientras que se ventila el caso. O sea, es una gran mínima, no es una gran cantidad, porque realmente la violencia contra la mujer son unas cifras bien altas. Pero siento que tal vez en esa rama del derecho penal, siento que hay que tener bastante cuidado, porque incluso siento que hay ciertas cosas de por medio, incluso con el tema de los jueces. Tuve la oportunidad de participar en cuando se hacían los cursos libres. He metido a un curso libre de tema de la ley de femicidio, que era una ex jueza, si no estoy mal, de uno de esos de juzgados de aquí, zona 10. Y ella comentó desde el primer día de clases, ella dijo, compañeros, el que llega a caer conmigo se lo llevó a la gran diabla. O sea, el momento que expresó eso ella, diciendo un profesional, digo yo, entonces, licenciado, creo que no está llegando a respetar realmente las garantías constitucionales que tiene cualquier persona. Y lamentablemente, pues cierto, sí, realmente se dice que realmente los jueces deben ser imparciales, pero hasta cierto punto, por ejemplo, me han contado, no puedo dar fe de eso, pero siento que hay ciertos, por ejemplo, fiscales, incluso jueces que en el tema, si alguien realmente cayó, que realmente lo agarraron realmente haciendo eso, van con todo. Entonces, siento que en ciertos casos que sí hay que proteger, hay que Pero vea, actuar. digamos, lo que pasa es que recuérdese que prácticamente, pues, ¿cómo surge la ley, verdad? Se detecta un fenómeno social, se detecta una necesidad de algo que deba ser regulado o el Estado deba dar respuesta para limitar una conducta, surge la ley. De esta cuenta, pues la ley, más allá de ese equilibrio que buscó de dar, digamos, por
el hecho de que, como usted lo dijo, lamentablemente muchas leyes son eminentemente machistas y se ha hecho a nuestras queridas damas en algún momento de menos en la misma legislación. Lo que buscó el Estado es dar un equilibrio, ¿verdad? Recuerde que siempre la justicia no se logra con igualdad. Muchas veces la justicia se logra con equidad. Y equidad no es lo mismo que igualdad. Para que algo sea equitativo, yo le tengo muchas veces que dar protección preferente a algo y disminuir las garantías de otra cosa. Aquí es lo que sucede eso, ¿verdad? Al darse cuenta que tiene un incremento constante en la violencia o la muerte de féminas, lo que hace el Estado es reconocer esa necesidad social de que hay que hacer algo. Y precisamente adelanta las barreras punitivas y por eso ustedes ven que la ley de femicidio está como que más blindada, ¿verdad? Es un hecho que la misma ley de femicidio como tal está orientada a condenar. Sí, pero eso no significa que no se hayan cometido los hechos, porque si hay medios de comprobación, ¿verdad? Que van a demostrar si hubo una violencia psicológica o no hubo una violencia psicológica. Hay medios de comprobación que van a demostrar si hubo una violencia física o no hubo una violencia física. Sí, lo mismo para probar el tipo de femicidio, ¿verdad? Yo tengo que probar ese nexo o esa relación que existía entre la víctima y la persona que está cometiendo el delito, pero pasa precisamente por eso. Gracias a todos, amigos, por su participación. Vamos a concluir el día jueves. Recuerden que mañana, por favor, a las 6 de la tarde tenemos nuestro examen parcial. Yo, de la misma manera, en el transcurso del día les voy a hacer llegar las instrucciones, pues, para que ustedes las tengan de primera mano y al momento de realizar el examen, pues, ya no les lleve un tiempo mayor a leer las instrucciones, sino que ustedes ya las conozcan. Prácticamente las instrucciones van a ser las mismas. Mañana les estaré informando del tiempo que van a tener para desarrollar el examen y únicamente, por favor, no nos vamos a conectar por Google Meet, únicamente vamos a ir directo a Classroom a las 6 de la tarde, va a estar el link habilitado a partir de las 6, no antes, y van a poder desarrollar ustedes su examen. Posterior a eso, llenan asistencia con Moisés, ¿verdad? Y por favor, no se les olvide llenar asistencia el día de hoy. Yo creo que Moisés ya la había habilitado. Que tengan una feliz tarde, una bendecida jornada. Cualquier duda, queda a las órdenes. Los espero. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche. Gracias.